Este lugar es uno de los asentamientos más antiguos del continente norteamericano. La gente comenzó a vivir aquí hace entre 7,000 y 9,000 años. Justo aquí, en el sitio del antiguo lago Texcoco, surgió hace varios siglos la capital de los todopoderosos aztecas, Tenochtitlán. Hoy en día, esta ciudad alberga 3 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y más de 21 millones de personas. Esta es Ciudad de México, el corazón palpitante de México, una verdadera ciudad de contrastes, donde los edificios modernos conviven con antiguos artefactos de civilizaciones pasadas. Bienvenidos a lo nunca contado. Hoy tendremos un emocionante viaje por sus subterráneos para descubrir los secretos ocultos bajo las calles de la Ciudad de México. Verás cosas que cambiarán para siempre la forma en que percibes este increíble lugar. ¿Qué se esconde debajo de la Ciudad de México? ¿Comenzamos nuestra historia subterránea? En la capa superior de la Ciudad de México, a una profundidad de entre 5 y 20 pulgadas, se encuentra la superficie de la carretera, hecha de asfalto, concreto o adoquines. El grosor de esta capa varía según el tipo de carretera. Debajo del asfalto o concreto, a una profundidad de alrededor de 40 centímetros, hay una capa de grava o piedra triturada que asegura estabilidad y drenaje. Bajo la superficie de la carretera, los cimientos están a una profundidad de hasta 50 centímetros. A menudo se coloca una capa de arena para nivelar la superficie y mejorar el drenaje. A una profundidad de hasta 60 centímetros encontrarás cables de comunicación para teléfono e internet, a menos que estos no estén colocados en el aire, es decir, en postes de servicios públicos. Lo mismo ocurre con las líneas de suministro eléctrico que están conectadas directamente a los hogares. Algunas de estas líneas están colocadas sobre el suelo, pero otras pueden estar enterradas a profundidades de hasta 1 metro, dependiendo de las especificaciones y requisitos de seguridad de las líneas. Las tuberías de agua y las líneas de suministro de gas están a aproximadamente el mismo nivel, aunque puede haber algunas variaciones leves. Este pastel de capas puede variar en grosor por varios metros, dependiendo de la ubicación, la antigüedad de la estructura específica y otras condiciones. Descendamos más a una profundidad de 1,5 metros, 5 pies. Aquí encontraremos una estructura subterránea misteriosa, cavidades en forma de conos truncados. Estas son tumbas de 3,000 años ubicadas debajo del Parque Chapultepec. El sitio fue descubierto por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en 2023. En 5 de estas tumbas, los científicos encontraron restos humanos, 4 mujeres y un hombre, todos en posición agachada debido a la forma cónica invertida con una parte superior truncada. También se conocen como tumbas en forma de botellón o campana. Se encontraron en total alrededor de una docena de tumbas de 3,000 años. Pero, ¿qué hace tan único a este sitio de enterramiento? Bueno, comencemos con el hecho de que el Parque Chapultepec en sí es un lugar rico en historia. Está situado en el centro de una formación rocosa natural. Los toltecas llamaron a la zona Cerro del Chapulín, que más tarde se conocería como Chapultepec en náhuatl, lo que significa en el Cerro del Chapulín. Durante el periodo clásico, entre los años 200 y 900 después de Cristo, la región fue habitada por la cultura de Teotihuacán. Un poco más tarde, los tepanecas de Azcapotzalco y los mexicas, los aztecas, se asentaron aquí. Cuando los mexicas tomaron el control del Valle de México, el cerro fue considerado sagrado y utilizado como lugar de entierro para las cenizas de sus gobernantes. Más tarde, el cerro se convirtió en el sitio de una de las batallas finales más importantes entre los mexicas y los conquistadores españoles, cuando los españoles construyeron el castillo de Chapultepec en 1785 como retiro de verano para los virreyes coloniales. Pero lo que hace único a este sitio de enterramiento es que data del periodo preclásico, que duró desde 2500 a.C. hasta 250 después de Cristo. ¿Cómo logró permanecer intacto durante tanto tiempo, habiendo pasado por períodos históricos tan dramáticos? Fue en realidad debido a una erupción volcánica. Podemos imaginar que esta comunidad vivía aquí antes de que el volcán Xitle hiciera erupción y se formara el Pedregal de Coyoacán, y este subsuelo se preservó intacto durante más de 3,000 años. Eso es lo fantástico, dice la coordinadora de la excavación, María de Lourdes López Camacho. En otras palabras, la ceniza volcánica pareció envolver este lugar como una manta, creando un escudo protector que preservó las antiguas tumbas durante milenios. La última gran erupción del Xitle ocurrió alrededor del año 245 y 315 después de Cristo, cuando destruyó la ciudad de Cuicuilco, un importante sitio arqueológico en lo que ahora es el distrito de Tlalpan. Según María de Lourdes López Camacho, el descubrimiento de estas tumbas indica la existencia de un gran asentamiento en el área de Lomas de Chapultepec, en las afueras del bosque, durante
durante los periodos preclásico temprano y medio, entre 2500 y 400 a.C. Además, es la primera vez que se ha descubierto arquitectura funeraria de los primeros asentamientos agrícolas en el área que ahora ocupa la parte occidental de la Ciudad de México, y a una altitud tan alta también, 2416 metros sobre el nivel del mar, un poco más arriba. El equipo arqueológico descubrió 3 entierros en contenedores de piedra rectangulares orientados a lo largo del eje este-oeste. Las diferentes formas de las tumbas los llevaron a concluir que el asentamiento mencionado existió mucho después del periodo preclásico. Los arqueólogos recuperaron varios artefactos de las tumbas. Algunos fueron colocados allí como ofrendas funerarias. Todos estos objetos fueron enviados al Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec para su estudio. Ahora continuemos nuestro viaje por el subterráneo de la Ciudad de México. A unos 5 metros debajo de la superficie, encontramos excavaciones en curso en el Templo Mayor, un complejo de estructuras sagradas aztecas. Más cerca de la superficie, ya puedes admirar las ruinas del corazón de Tenochtitlán, la antigua capital de los aztecas. ¿Por qué se llama Templo Mayor este lugar? Este es el nombre en español para el templo principal de esta civilización perdida. Los aztecas lo llamaban Hueyteocalli. Es difícil creer que hasta la década de 1980, pocas personas sabían de su existencia. Y como suele suceder, fue descubierto por casualidad. En 1978, trabajadores que colocaban cables eléctricos a 2 cuadras del zócalo de la ciudad, accidentalmente desenterraron un monolito de piedra intrincadamente tallado. Representaba a una mujer desmembrada y decapitada. Inmediatamente se dieron cuenta de que habían tropezado con algo especial, y ciertamente lo habían hecho. Se llamó a los arqueólogos, quienes rápidamente identificaron a la figura en el monolito como la diosa azteca Coyolxauhqui. Su nombre a veces se traduce como pintada con cascabeles o cascabeles en sus mejillas, pero lo más interesante es la mitología que la rodea. Según la leyenda, Coyolxauhqui era la hermana de Huitzilopochtli, el dios patrón azteca, quien la mató cuando ella intentó asesinar a su madre. Una familia bastante intensa y dramática, pero esa sed de sangre es bastante común en los sistemas de creencias antiguos. El descubrimiento del monolito fue solo el comienzo de una serie de hallazgos notables que finalmente llevaron al descubrimiento del Templo Mayor, el templo principal de los aztecas, justo en el centro de la Ciudad de México moderna. La capital de México fue construida en el sitio de otra capital, Tenochtitlán, el corazón del otrora gran imperio azteca. El Templo Mayor ocupaba un lugar sagrado central en la capital azteca, coronado con templos gemelos dedicados a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y a Tlaloc, el dios de la lluvia. Era el epicentro de la religión azteca y efectivamente el centro del universo para este pueblo. También fue el sitio de ceremonias estatales, coronaciones e innumerables sacrificios humanos. Se creía que la sangre de estos sacrificios alimentaba y apaciguaba a los 2 grandes dioses a quienes estaba dedicado el templo. El Templo Mayor fue construido por primera vez durante el reinado de Itzcoatl, entre 1427 y 1440 después de Cristo. El templo fue mejorado por su sucesor, Moctezuma I, y más tarde ampliado durante el reinado de Ahuitzotl, entre 1486 y 1502. Estos y otros gobernantes utilizaron los recursos y la mano de obra de los estados vecinos como tributo para construir un templo más impresionante que el de sus predecesores. El sitio de construcción fue elegido con el mayor cuidado, ya que el templo era una mejora de piedra del santuario original que los primeros pobladores de Tenochtitlán habían construido en honor a Huitzilopochtli. A lo largo de los años, el templo creció, agregando nuevas capas sobre las antiguas. Estas capas se usaban para enterrar ofrendas y tesoros de manera rica. En el apogeo de la civilización azteca, el Templo Mayor era la estructura más importante, el corazón de un área extensa que medía 365 metros de lado. El sitio podía albergar hasta 78 estructuras diferentes, pero el Templo Mayor era sin duda el más alto y dominaba el conjunto arquitectónico de la ciudad. El templo en sí era una pirámide de 60 metros de altura, con 4 niveles y 2 escaleras en el lado occidental que conducían a la cima. La pirámide estaba alineada a lo largo del eje este-oeste, de modo que al estar en la cima de las escaleras, uno podía mirar hacia el este y ver el monte Tlaloc. En los días del equinoccio, el sol naciente pasaba directamente entre los 2 santuarios en la plataforma superior. Desde finales de los años 1970, las excavaciones en la Ciudad de México han sido casi continuas. Las autoridades incluso decidieron demoler varios edificios en la zona para facilitar estos esfuerzos. Finalmente, se descubrió que la pirámide era en realidad una secuencia de pirámides, cada una construida sobre su predecesora más pequeña.
También se descubrió la plataforma original, que data de 1390 después de Cristo, en el centro de la ciudad. Los arqueólogos encontraron alrededor de 40.000 artefactos, incluidos espejos hechos de obsidiana brillante, conchas de tortugas del Pacífico muy valoradas por los aztecas y preciosas máscaras de jade y turquesa. Cada descubrimiento era más asombroso que el anterior, todos testimonio de la increíble riqueza del imperio perdido. La nueva civilización que llegó desde el otro lado del océano enterró el legado de los aztecas, lo enterró en todos los sentidos bajo sí misma. Ahora es hora de dejar este lugar extraordinario, ya que muchas más cosas fascinantes nos esperan en nuestro viaje. Pero primero, un poco de contexto. Irónicamente, cerca del Templo Mayor, junto al templo principal destruido de los aztecas, se erige el templo principal, actualmente activo de los mismos destructores, la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María. Esta catedral es una de las más grandes y antiguas de la América colonial, por razones simbólicas. Incluso se construyó parcialmente con piedras del templo azteca demolido, dedicado a la diosa de la guerra, Huitzilopochtli. La cripta de los arzobispos se encuentra directamente debajo de la catedral, a una profundidad de entre 4 y 5 metros. La cripta está ubicada debajo del piso de la catedral, bajo el altar de los reyes. Aquí encontramos el cenotafio de Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de México. Para referencia, el cenotafio es un monumento similar a una lápida, pero ubicado en un lugar donde no hay restos del fallecido, esencialmente una tumba simbólica. Sobre el cenotafio hay una escultura del arzobispo descansando, con un cráneo de piedra al estilo mexicano cerca. Puede parecer una combinación extraña, pero en realidad tiene sentido. Zumárraga fue considerado un benefactor de los pueblos indígenas de las Américas porque los defendió de los abusos de los gobernantes españoles. El cráneo fue incluido en la composición como una especie de ofrenda. Las paredes del cenotafio cuentan con docenas de placas de bronce que indican los lugares de entierro de otros arzobispos de la Ciudad de México, incluido el cardenal Ernesto Corripio Ahumada. El piso está cubierto con pequeñas losas de mármol. Estas no son simples losas. Cubren nichos que contienen los restos de otras personas. Hay otras criptas y nichos bajo la catedral donde están enterradas otras figuras religiosas. Algunas de ellas están ubicadas debajo de capillas. Hay bastantes. Un total de 16 capillas rodean la catedral, así que hay muchos espacios subterráneos aquí. Pero es hora de seguir adelante una vez más. A una profundidad de 5 metros, podemos ver una cámara subterránea que claramente no tiene nada que ver con los colonizadores españoles. Esta es claramente una estructura azteca auténtica. Estamos cerca de la cripta real azteca, ubicada cerca del Templo Mayor. Pero hay un problema. La cámara está inundada de agua. ¿Cómo podemos explorarla? Comencemos desde el principio, o más bien desde el año 2006. No, en realidad 1985. ¿Por qué una línea de tiempo tan extraña? Vamos a explicarlo. El jueves, 19 de septiembre de 1985, a las 7:18 de la mañana, uno de los terremotos más devastadores en la historia de las Américas sacudió la Ciudad de México. Hubo víctimas y destrucción generalizada. Debido a los graves daños, un antiguo edificio colonial en el centro de la ciudad tuvo que ser demolido como parte de los esfuerzos de recuperación. ¿Quién podría haber sabido que gracias a esta demolición se haría un descubrimiento asombroso 22 años después? El hecho es que muchas reliquias aztecas no pueden ser descubiertas por una razón simple. Como mencionamos, los españoles construyeron su ciudad directamente sobre la capital azteca. Medio siglo después, estos edificios se convirtieron en valiosas reliquias históricas y nadie consideraría demolerlos para hacer excavaciones. Excepciones ocurren, pero son extremadamente raras. Sin embargo, en 1985, la naturaleza se encargó de destruir uno de estos edificios, y en 2006, los arqueólogos descubrieron algo notable en el sitio. Primero, encontraron un monolito masivo con una imagen tallada entre las calles de Argentina y Guatemala a una profundidad de unos 5 metros. La palabra masivo no le hace justicia a este objeto. De hecho, el monolito medía 417 por 362 por 142 pulgadas, tenía 40 centímetros de grosor, casi 16 pulgadas, y pesaba 12 toneladas métricas. Resultó que debajo de este monolito había una entrada a una cámara subterránea. El pasaje estaba lleno de agua, piedras y lodo. Las excavaciones requirieron extrema precaución y cuidado. Como no estaba claro cuán valioso históricamente podría ser cada centímetro cuadrado del interior, decidieron utilizar tecnología avanzada, escaneando a fondo la superficie circundante con radar de penetración terrestre. Finalmente, se descubrió que había al menos 4 cámaras subterráneas, y pronto
pronto las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La imagen en el monolito no era solo una talla al azar al estilo azteca, sino un retrato de Tlaltecuhtli, una deidad azteca. Siempre fue representada como una mujer con enormes garras y sangre fluyendo de su boca. La diosa era tan aterradora para los aztecas que normalmente enterraban sus imágenes boca abajo. Sin embargo, esta imagen en particular estaba mirando hacia arriba. El detalle clave era que la diosa sostenía un conejo con 10 puntos en su pata derecha. Los estudiosos interpretaron esto como una referencia al 10º año del conejo, o 1502 en nuestro calendario. Este fue un año significativo para los aztecas, ya que marcó la muerte del emperador Ahuitzotl. Este descubrimiento se estaba perfilando como una sensación global. Todos los hallazgos sugerían que bajo el edificio demolido hacía tiempo, por primera vez en la historia, los científicos habían encontrado la tumba de un gobernante azteca. Todos estaban asombrados, ya que este descubrimiento tenía casi un significado político para México, sin mencionar el cultural. Lo único que quedaba era acceder a las cámaras inundadas y explorarlas sin causar ningún daño. Pero esto debía ser una tarea fácil, ¿cierto? Los arqueólogos más optimistas esperaban entrar en la tumba dentro del mismo año. Sin embargo, por razones que siguen sin aclararse, el trabajo se extendió durante décadas. La buena noticia finalmente llegó en 2019, y aún así, no involucraba directamente la presunta tumba, sino algo que estaba más o menos en esa área. Muy cerca del hallazgo anterior, los arqueólogos descubrieron un reservorio de piedra con asombrosas reliquias. Estas incluían los huesos de un jaguar y de un niño que, en el momento de su muerte, tenía alrededor de 9 años. Estaba vestido para parecerse a Huitzilopochtli, el dios azteca de la guerra. El jaguar, también, estaba adornado con ropas de guerrero. Por supuesto, para una persona ajena al tema, estos artefactos podrían parecer un revoltijo incomprensible, pero los arqueólogos estaban emocionados porque se dieron cuenta de lo que estaban tratando. El niño llevaba un collar de jade y algo que parecía una capa o alas hechas de huesos de halcón. Sobre lo que habría sido la espalda del jaguar, los expertos encontraron un medallón de madera intrincadamente tallado, posiblemente también dedicado al dios de la guerra. Debajo de los huesos del niño y del jaguar estaban los huesos de una rosa. También había un ibis, un ave de la familia de los flamencos, que ha estado asociada durante mucho tiempo con los guerreros aztecas y la nobleza de Tenochtitlán. Junto a estos hallazgos intrigantes, el sarcófago contiene conchas marinas y fragmentos de coral que han sido traídos de las aguas costeras de Yucatán y Belice, a casi 1000 millas de distancia. Los investigadores creen que la ubicación de esta tumba alguna vez fue parte de una plataforma ritual circular que se encontraba frente a las pirámides gemelas, que conforman lo que ahora se conoce como el Templo Mayor. Según informes de personas en el entorno de Cortés, los sacerdotes aztecas colocaron las cenizas cremadas de emperadores aztecas en esta plataforma circular de piedra, junto con ofrendas cuidadosamente seleccionadas. La combinación de factores, la enorme losa de enterramiento que representaba a la diosa y los ricos entierros secundarios de sacrificios, sugirió fuertemente que la urna que contenía las cenizas del emperador Alizatl estaba en algún lugar muy cercano, quizás literalmente bajo nuestros pies. Para cuando se implementó el confinamiento por COVID-19, poco más del 10% de la tumba había sido excavado y estudiado. Actualmente, los esfuerzos continúan con variada intensidad. La intrigante pregunta sigue siendo, ¿descubrirán finalmente los arqueólogos el resto de la gran tumba del emperador Arizotl? Esperamos averiguarlo muy pronto, y con esa esperanza, continuemos nuestro emocionante viaje. Pero esta vez, bajemos incluso más profundo, a unos 7 metros, 23 pies, en el legado abandonado de otra era, los restos de la antigua Fábrica Nacional de Municiones, Fábrica Nacional de Cartuchos, ubicada debajo del Parque Chapultepec. Este sitio fue tan descuidado que la existencia misma de estas ruinas era algo hipotético hasta 2016. Fue entonces cuando se descubrieron por primera vez estas galerías subterráneas. No fue hasta 2022 que se hicieron los hallazgos más significativos. Al monitorear la construcción del camino peatonal Chipetito, que se suponía conectaría las primeras y segundas secciones del bosque de Chapultepec, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, descubrió municiones parcialmente descompuestas y una cámara recién descubierta que medía 15 metros cuadrados. Notablemente, la estructura tenía múltiples niveles. La Fábrica Nacional de Cartuchos fue un ambicioso proyecto destinado a reducir la dependencia de México en armas estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. María Dolores López Camacho, a quien ya conoces, fue designada para liderar el equipo de arqueólogos. Según ella, este descubrimiento confirma su propia hipótesis. La elevación visible en Rosario Castellanos, parte justo en el área donde se encuentra el monumento a los caídos, no es una formación natural, sino más bien
también una delgada capa de tierra que cubre los complejos estructurales de la Fábrica Nacional de Municiones. Lo que hace este lugar aún más fascinante es que representa dos áreas distintas. Parte de las estructuras incluye secciones de paredes de adobe que pertenecieron a Casa Mata, un fuerte colonial destruido durante la batalla de Molino del Rey contra las fuerzas estadounidenses el 8 de septiembre de 1847. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Y por qué terminó toda esta estructura bajo tierra? A finales de la década de 1940, las fábricas habían caído en el abandono y toda la maquinaria fue desmantelada y retirada a la fábrica de pólvora. En Santa Fe, México, solo quedaron estas enormes paredes y túneles. En la década de 1950, esta área se convirtió en parte del bosque de Chapultepec y la naturaleza rápidamente tomó el control, cubriendo todos los rastros de los dramáticos eventos bajo el suelo y la vegetación. Si profundizamos aún más, a una profundidad de 10 metros, encontramos el Río de la Piedad. Sí, es un río subterráneo, y no es el único. En la Ciudad de México hay otros dos ríos subterráneos relativamente grandes, el río Consolado y el río Churubusco. ¿Cómo terminaron estos ríos bajo tierra? Una vez fueron arroyos pintorescos en medio de paisajes igualmente pintorescos que rodeaban un lago, pero la metrópoli en rápido crecimiento rápidamente devoró tanto el lago como los propios ríos. Así es como sucedió. A partir de la década de 1930, la población de la Ciudad de México experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando 1 millón de residentes. Desde entonces, más y más personas se han trasladado a la ciudad, y para 1950 enfrentó numerosos problemas, incluyendo sobrepoblación e inundaciones, falta de servicios públicos, carreteras e infraestructura de drenaje. Además, hubo pérdidas de tierras agrícolas y problemas de salud debido al uso inadecuado de ríos y canales. Las autoridades emprendieron proyectos para abordar estos problemas. Una de las iniciativas consistió en cubrir los cuerpos de agua que durante mucho tiempo habían dejado de ser cristalinos y se habían convertido en embalses de aguas residuales. Durante años, los afluentes se convirtieron en centros de infección, usados como letrinas, basureros y lavanderías. Entre 1954 y 1967, la ciudad emprendió esfuerzos que, en última instancia, forzaron a los principales ríos que alguna vez fluyeron por algunas partes de la ciudad a estar bajo tierra. El Río de la Piedad fue el primero en ser ocultado bajo tierra para dar paso al primer viaducto y hacer espacio para el creciente flujo del pueblo. Lo mismo ocurrió con los ríos Churubusco, Consolado y Mixcoac, que alguna vez fluyeron hacia el lago de Texcoco. El lago mismo había sido drenado mucho antes. Otros ríos que desaparecieron bajo el concreto incluyen San Juan de Dios en el distrito de Tlalpan, Miramontas, Tacubaya y San Ángel, también conocido como Río Chico o Tizapán. Uno de los últimos ríos en ser encapsulados en tuberías de concreto fue el río Los Remedios. Ahora, miles de automóviles pasan sobre los ríos históricos de la Ciudad de México todos los días. A veces, los románticos proponen iniciativas para restaurar el estado natural de al menos algunos de los ríos. Hace unos 10 años, el arquitecto Elías Catán propuso un proyecto para revivir el Río de la Piedad. Es cierto que el concepto lucía muy pintoresco y atractivo, pero como podemos ver, no ha habido mucho progreso en esta dirección en los últimos 10 años. El Río de la Piedad, al igual que los otros ríos mencionados, aún se ve así. En esta nota sombría, pasemos aún más profundo bajo tierra, pero esta vez exploraremos tan profundo como queramos. Vamos a bajar hasta 1022, incluso a 36 metros. 115 pies de aquí se encuentra el punto más profundo del segundo sistema de metro más grande en América del Norte, después del de la ciudad de Nueva York. La ceremonia de inauguración del metro de la Ciudad de México tuvo lugar el 19 de junio de 1967 en la intersección de las avenidas Chapultepec y Bucareli. Hoy, el metro de la Ciudad de México consta de 12 líneas con 195 estaciones. La red se extiende sobre 226 kilómetros. En total, el metro incluye 115 estaciones subterráneas, 55 estaciones a nivel de superficie, 24 estaciones elevadas y una estación sobre el nivel del suelo, totalizando 184 estaciones. Dentro de la propia Ciudad de México, con 11 estaciones adicionales ubicadas en el Estado de México, este es un sistema de metro de tipo mixto. Notablemente, incluso incluye trenes con neumáticos de goma. Si alguien nos hubiera apostado $10 sobre esto, habríamos apostado todos los $100 que tal cosa no existía y que era algún tipo de broma o meme. Pero sí existe, incluso aquí en la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde estamos exactamente ahora? Estamos en la línea más profunda del metro de la Ciudad de México, la línea 7.
Como se mencionó anteriormente, su profundidad alcanza hasta 36 metros, 180 pies por debajo del nivel de la calle en algunos lugares. Esta línea se inauguró en 1984 y 1985. Tiene 14 estaciones y se extiende geográficamente 18 kilómetros. La línea va de norte a sur. El metro de la Ciudad de México ha visto su parte de historias dramáticas. Particularmente notable es lo que le sucedió al sistema de metro en la mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto de magnitud 8.0 golpeó la Ciudad de México. Muchos edificios y calles sufrieron daños graves, haciendo que el transporte en la superficie fuera un desafío, pero el metro permaneció en gran medida sin afectar. Esto fue gracias a los ingenieros visionarios que diseñaron los túneles y estaciones con estructuras rectangulares en lugar de arcos, haciéndolos resistentes a los terremotos. El día del terremoto, el metro casi detuvo completamente sus operaciones, al menos en parte debido a los temores de peligros eléctricos. En ese momento, había 101 estaciones, de las cuales 32 fueron cerradas al público durante varias semanas después del evento. Sin embargo, la línea 4 continuó operando como de costumbre. La construcción del metro también está ligada a innumerables descubrimientos arqueológicos. En este sentido, el metro de la Ciudad de México es un primo del metro de Roma, donde casi ninguna construcción se completa sin excavaciones. Durante la construcción del metro de la Ciudad de México, se descubrieron más de 20.000 artefactos antiguos de varios períodos de la historia indígena, incluyendo partes de pirámides, un altar al dios mexicano Icatla, una escultura de la diosa Cotlacu y restos de mamut. El altar de Icatla ahora se encuentra en la estación Pino Suárez, entre las líneas 1 y 2, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo llama el sitio arqueológico más pequeño de México. En la estación Tocalo hay 3 grandes modelos que representan la zona durante el período azteca, la Edad Media y períodos posteriores, y esta no es la única exhibición en el metro de la Ciudad de México. De hecho, incluso hay un museo entero dedicado a la historia y desarrollo del metro de la Ciudad de México. El museo se encuentra en la estación de metro Mixcoac, que se sitúa en la intersección de la línea 12 y la línea 7, la más profunda. Cerca de la mitad de las exhibiciones en el Museo del Metro están dedicadas a la construcción del metro, e incluyen muchos bocetos arquitectónicos a mano verdaderamente impresionantes, un oficio que está desapareciendo lentamente en la era moderna. También hay numerosas fotografías del proceso de construcción. Un equipo estelar de arquitectos, incluyendo a Félix Candela y Rena Lazo, asistió en la planificación del sistema de metro, y ejemplos de su trabajo también están en exhibición aquí. También verás el diseño minimalista creado por Lance Wyman para la tipografía de las estaciones en 1969. En lugar de carteles publicitarios, la ciudad presentó enormes vallas electrónicas mostrando fotografías en tonos neón de México. Uno de los salones del museo exhibe fragmentos de estas fotos y copias de los dibujos originales. Otra sección presenta imágenes de asistentes del metro guiando a los pasajeros a los asientos de cuero durante los primeros años del sistema de metro. Al final del museo hay una exhibición permanente que presenta una colección de obras de arte de la Fundación Cultural Pascual. ¿A dónde más podemos ir para explorar más a fondo el México subterráneo? ¿Hay algo incluso más profundo? Absolutamente. Y te sorprenderá cuán profundo va esto. Estamos descendiendo a una profundidad de 50 metros, 164 pies, y aquí encontraremos el sistema de alcantarillado. Es importante señalar que la población del área metropolitana de la Ciudad de México supera los 20 millones de personas. Eso es más que todo el estado de Florida con todas sus ciudades y pueblos, o la mitad de la España moderna. Sí, la mitad de toda España viviendo en una sola ciudad. Entonces, ¿qué tan épico debe ser el sistema de alcantarillado de tal ciudad? Bueno, es exactamente tan épico como necesita ser. La gran Ciudad de México es servida por un sistema de alcantarillado combinado unificado que recoge aguas residuales municipales, industriales y pluviales bajo tierra. Comprende 11.900 pipes de tamaño estándar y medio, más 118 recolectores y túneles subterráneos adicionales en cada hogar, desde cada lavabo, inodoro y bañera. En la Ciudad de México hay una tubería que drena aguas residuales en una tubería común del hogar. Desde allí, los desechos fluyen hacia tuberías más grandes. Para asegurar que las aguas residuales fluyan por sí solas, todas las tuberías están ligeramente inclinadas. Por eso, todo el sistema se vuelve cada vez más profundo a medida que los desechos fluyen hacia tuberías cada vez más grandes. La alcantarilla eventualmente drena en los pozos de alcantarillado más grandes, llamados interceptores. En total, la metrópoli tiene 9 de estas estructuras. Desde estos interceptores, las aguas residuales fluyen hacia las líneas principales de alcantarillado, particularmente el sistema de drenaje central. Recientemente,
Recientemente, esta arteria central recibió una actualización épica. La encontramos a una profundidad de hasta 200 metros. Es el gigantesco colector de alcantarillado conocido como el Túnel Emisor Oriente, un colector de alcantarillado gigante que tardó 10 años en construirse y finalmente se inauguró en 2019. Sin él, la capital enfrentaba serios desafíos para manejar las aguas residuales y pluviales. Se le llama el proyecto de alcantarillado más grande del mundo. Un consorcio de 5 empresas importantes trabajó en él. El túnel se realizó utilizando máquinas tuneladoras de última generación. Se invirtió un total de 23.4 mil millones de pesos, 1.400 millones de dólares, en la construcción del colector oriental. El túnel se extiende por 62.5 kilómetros, casi 39 millas. Para evitar colapsos, se construyó utilizando un revestimiento con anillos segmentados hechos de concreto y acero. Aquí es donde comienza, y aquí es donde termina. Se espera que este túnel finalmente ponga fin a las severas inundaciones que asolan periódicamente el Valle de México. La primera gran inundación registrada en la Ciudad de México ocurrió ya en 1555, después de la conquista española del país. Los españoles intentaron modernizar el sistema de alcantarillado construido por los olmecas y los aztecas, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Se realizaron intentos posteriores para crear un sistema de drenaje eficiente para la Ciudad de México en 1780, 1819, 1962 y 1975. Los principales problemas con todos estos proyectos fueron su longitud relativamente corta y el ángulo de pendiente bajo para el drenaje natural del agua. Como resultado, tenían baja capacidad y se sedimentaban rápidamente. Por ejemplo, el Gran Canal de Drenaje, otro enorme colector, el Emisor Central, que mencionamos anteriormente, ha perdido hasta un 40% de su capacidad desde su lanzamiento en 1975, debido a la subsidencia y al ángulo de pendiente reducido. Basado en los últimos 5 años, el túnel Emisor Oriente parece haber resuelto este problema de larga data para la Ciudad de México, al menos por ahora. Y finalmente, echemos un vistazo al futuro, un futuro en el que todos queremos creer. Es bastante posible que pronto, a una profundidad de 300 metros bajo tierra en la Ciudad de México, encuentres un rascacielos invertido, acertadamente nombrado por sus creadores como el Earth Scraper. Sí, es exactamente lo que suena, una masiva estructura de construcción subterránea. Es difícil encontrar una palabra que lo describa adecuadamente. Este proyecto de ingeniería arquitectónica, infraestructura y urbanismo solo es comparable en escala al Burj Khalifa en Dubái. Propuesto por la firma de arquitectura mexicana BNKR Arquitectura, ofrece un enfoque radicalmente nuevo para abordar los desafíos de la sobrepoblación y el espacio limitado en una metrópoli. El Earth Scraper está concebido como una pirámide invertida que desciende profundamente en la tierra. La parte superior estará al nivel del suelo y se estrechará gradualmente a medida que descienda. A nivel del suelo, el área de la estructura será de alrededor de 24.000 metros cuadrados, equivalente a la plaza principal de la Ciudad de México, la Plaza de la Constitución o Zócalo. El Earth Scraper incluirá espacios residenciales y comerciales, creando un entorno subterráneo único. Una parte significativa del edificio se destinará naturalmente a oficinas y espacios comerciales. El plan también incluye la creación de museos, salas de exposiciones y centros culturales. El atrio central de la pirámide estará equipado con una cúpula de vidrio que proporcionará ventilación y permitirá la entrada de luz natural. Esto ayudará a reducir el consumo de electricidad y a crear condiciones de vida y trabajo cómodas. El proyecto incorpora el uso de fuentes de energía renovable como paneles solares y sistemas de recuperación de energía. Esta solución innovadora está diseñada para megaciudades que enfrentan problemas de sobrepoblación y espacio limitado. Si se implementa con éxito, podría servir como modelo para otras ciudades alrededor del mundo que buscan formas sostenibles y creativas de desarrollar entornos urbanos. Esperemos que esta visión se convierta en una realidad. Gracias por ver. Queremos saber tu opinión sobre este video. Escríbenos en los comentarios y no lo olvides. Nosotros somos Lo Nunca Contado.